También hoy se conocieron las primeras imágenes satelitales sobre las consecuencias del bombardeo estadounidense a la central subterránea de Fordow. Agujeros provocados por estas bombas GBU-57, las llamadas rompebúnkers, que pueden llegar a gran profundidad e impactar así a las centrales instaladas por Irán. Los detalles de lo que sabemos y de lo que todavía se ignora sobre las consecuencias de los ataques en la siguiente nota. Anoche, por orden del presidente Trump, el Comando Central de Estados Unidos llevó a cabo un ataque de precisión en plena noche contra 3 instalaciones nucleares en Irán: Fordow, Natanz e Isfahán. Estas son las imágenes satelitales del antes y después del ataque de Estados Unidos a Fordow, Natanz e Isfahán, centrales nucleares de Irán, posicionadas a cientos de metros bajo tierra. En todas vemos estos cráteres. Sí, esos cráteres, son la huella de las bombas que cayeron en ese sector, pero hay que entender que la bomba que se utilizó, la GBU-57, es una bomba que penetra, pero explota en la profundidad. Estados Unidos es el único país que posee estas bombas, conocidas como las rompebúnkers o penetrador de artillería masiva. Puede llegar hasta 60 metros bajo tierra, lo que sería un edificio de 20 pisos. Por lo que varios analistas hablaron de que no bastaba una sola bomba para poder destruir esta capacidad. Era necesaria una serie de bombas. Creo que sí degradaron la parte de las centrífugas, que era el punto neurálgico de la planta de enriquecimiento de uranio. La que estaría a 80 metros de profundidad. El ataque de Estados Unidos incluyó 14 de estas bombas y no cualquier aeronave es capaz de transportarlas. La operación, bautizada como Midnight Hammer o Martillo de Medianoche, contó con un total de 125 aeronaves. Se utilizaron 7 bombarderos V2, conocidos por su capacidad y sigilo, siendo indetectables para los radares. Los cazas iraníes no despegaron y parece que sus sistemas de misiles tierra-aire no nos detectaron. Durante toda la misión mantuvimos el factor sorpresa. Los 7 bombarderos furtivos Fantasma V2 fueron escoltados por 4 cazas. Salieron desde Missouri, mientras otro grupo de V2 voló hacia el oeste sobre el Pacífico para desviar la atención de Irán, marcando un precedente en los ataques aéreos estadounidenses. Este ha sido el mayor ataque operativo de los cazas V2 en la historia de Estados Unidos y la segunda misión V2 más larga jamás realizada, solo superada por la de los días posteriores al 11 de septiembre. Los V2 tienen la capacidad de viajar a una distancia de 11.100 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento de combustible, con una velocidad máxima de 972 kilómetros por hora. Por eso, solo en 18 horas cruzaron el mundo para llegar a su objetivo. Una característica que tiene el V2 es la capacidad de carga, porque hoy día no existe un avión que permita cargar estas bombas que pesan prácticamente 13 toneladas, un poco más. Entonces, el V2 tiene una capacidad de transportar hasta 36 toneladas, por lo tanto podría llevar 2 de estas bombas que son antibúnker. Entonces, eso le da una capacidad única que hoy día solamente, de lo que sabemos, la tiene Estados Unidos. Ataque que terminó con estas imágenes satelitales que muestran solo la punta del iceberg de lo que fue la operación Martillo de Medianoche. Ahora la expectativa mundial está centrada en cuál será la respuesta de Irán. Durante esta jornada, el gobierno iraní señaló que las Fuerzas Armadas determinarán cómo responde a este ataque de Estados Unidos y además señaló que resguarda su derecho de defenderse ante este ataque. La tensión escala en Medio Oriente. Tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares, las autoridades iraníes rompieron el silencio y condenaron con dureza la ofensiva. La República Islámica de Irán condena enérgicamente la brutal agresión militar de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Es una violación indignante, grave y sin precedente de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. El canciller iraní encabezó una conferencia de prensa en Turquía donde responsabilizó directamente a Estados Unidos por las consecuencias del ataque.
La administración belicista y sin ley de Washington es la única y total responsable de las peligrosas consecuencias y las implicaciones de largo alcance de su acto de agresión. La República Islámica de Irán continúa defendiendo el territorio, la soberanía, la seguridad y al pueblo de Irán por todos los medios necesarios. La primera reacción militar de Irán no se hizo esperar. Atacó con misiles el aeropuerto de Tel Aviv, un centro biológico, bases logísticas y puntos de mando y control israelíes. Los bombardeos van a seguir, esta disputa Irán-Israel va a seguir. El paréntesis que significó la destrucción de las plantas de enriquecimiento de uranio van a hacer eso, un paréntesis, pero estos dos países con toda seguridad van a seguir respondiéndose y da la sensación de que la respuesta de Irán es más fácil sobre Israel que sobre alguna de las bases americanas. Por el momento, la reacción ante los ataques por parte de Estados Unidos no ha llegado. Sin embargo, desde el país norteamericano ya adelantaron una hipotética represalia en caso de que Irán decida irse en contra de ellos. Creo que en cuanto a la expansión de la guerra o la respuesta iraní, personalmente no pienso que Irán quiera atacar a las fuerzas estadounidenses en la región del Golfo, ya que el costo de una acción así sería muy alto. En estas circunstancias, creo que pese a todos los bombardeos y ataques, Irán está intentando manejar la situación de una forma pragmática. Igualmente, a pesar de que las capacidades de Irán estén debilitadas luego del ataque a las instalaciones nucleares y los constantes bombardeos con Israel, la respuesta por parte del país iraní no debería tardar en llegar. Necesita responder porque tiene que entregarle una respuesta a todos sus asociados chiitas. No olvidemos que Irán es una potencia religiosa y que Ali Khamenei es una autoridad religiosa además de política. Entonces, eso le da una perspectiva distinta también a esta necesidad de responder, porque se lo están exigiendo. Respuesta que podría venir por parte de distintos grupos terroristas que siguen al gobierno iraní. Uno de los elementos que tiene el radicalismo islámico son los lobos solitarios, por tanto puede haber, y hay muchos que están instalados en Europa, hay muchos que están instalados en Estados Unidos, están dentro del territorio, pueden hacer algo. También tiene estos grupos proxies, que si bien es cierto están disminuidos, también les quedan capacidades para hacer algo testimonial. Entonces Irán todavía tiene muchas herramientas sin que sea Irán, sino que son acciones particulares de distintos grupos o de distintos radicalizados que puedan generar un daño a nombre de Irán sin que sea Irán. Un escenario que mantiene al mundo en máxima tensión, con la posibilidad de una nueva escalada militar en cualquier momento. Por ahora, el reloj avanza mientras se espera la próxima jugada de Irán. Durante la guerra en Afganistán solo hablamos mucho de lo que se llamaba la madre de todas las bombas, una bomba estadounidense que tenía capacidad para penetrar los búnkers en que se escondían los talibanes en ese momento. Esa bomba fue luego superada por esta, la que estamos hablando en el día de hoy, que es la GBU-57, que tiene una potencia todavía mayor, una cantidad de explosivos todavía mayor y una capacidad de penetrar defensas aún mayor que esa llamada entonces madre de todas las bombas. Y esta GBU-57 entonces fue la que se usó en el ataque contra Irán. Sí, que fue diseñada por Estados Unidos especialmente para poder perforar aquellos complejos subterráneos de acceso imposible. De hecho, por eso mismo es que desde Israel habían tratado de convencer a Estados Unidos para que se plegara este operativo, ya que son ellos los únicos que cuentan con la tecnología necesaria para poder penetrar a 60 metros de profundidad, como en el caso de la planta de Fordow. Ahí estamos viendo parte de las características, tú lo decías, pesa 13 toneladas, 13.600 kilos aproximadamente, 6 metros y 80 centímetros parte de sus dimensiones, y los bombarderos B-2 son los que tienen la capacidad de transportarlos. Por eso ayer, durante la tarde, muchos ahí vimos la primera señal de alerta que podía haber movimiento durante el día, aunque ya supimos después que se trataba de una maniobra de distracción, pero eso era ya indicador que había movimientos en los únicos aviones que tienen la capacidad para transportar bombas de alto tonelaje. Eso es importante, lo estamos viendo precisamente
justamente en esa gráfica que muestra cómo operan, que como tú nos contabas antes, la bomba no explota en el momento de tocar tierra, sino que tiene un mecanismo de acción retardada para penetrar hasta 60 metros y que la explosión se provoque luego con un temporizador una vez que ya ha penetrado las defensas, de modo que la explosión se produzca bajo tierra. Si bien tiene casi 14 toneladas de peso, son 2,4 toneladas de explosivos los que detonan en ese momento, y la explosión entonces se produce allí, a cerca de 60 metros de profundidad, dependiendo de las características que tenga el búnker y las necesidades de la acción militar. Claro, y por eso mismo, Daniel, es que todavía no hay ninguna información verificada de manera independiente que ayude a tener alguna idea de los daños con los que resultó esta instalación, y que es algo que dijo el propio director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dice es muy difícil poder verificar los daños que pudo haber ocasionado esta bomba dada el nivel de profundidad del que estamos hablando en este caso. Eso en el campo militar. En el campo diplomático también llamó la atención que Estados Unidos en esta ocasión haya actuado de manera totalmente unilateral, no buscó respaldo, formar una coalición militar, y de hecho las potencias europeas estaban negociando con Irán al momento de producirse este ataque. Ha habido reacciones en Europa, ha habido reacciones también de China y Rusia, que son dos actores muy importantes en este conflicto, y también de países latinoamericanos, entre ellos Chile. ¿Qué ha pasado con la diplomacia